allá con Dios. Esta carta de Romanos, me encanta poder leerla y poder profundizar en lo que dice. Y vamos a Romanos 10. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que le pido a Dios en oración, dice Pablo, es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Eso qué bueno para nosotros. Pues lo mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que lo invoque, el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo. Y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente, los que no me buscaban, me encontraron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Impresionante este pasaje, esta porción de la Biblia. Gonzalo, Nicky, amigos, nos está confrontando, nos está entregando Pablo a este entender de cómo nosotros somos expuestos a la palabra, cómo esa exposición a la palabra de Dios produce fe en nosotros, cómo el tener fe en el Señor Jesús y poner nuestra fe en Él nos da esa salvación, ese rescate. Y nos cuenta también cómo todos sí escucharon cuando estaba él hablando y dirigiendo esta carta, cómo sí ese anuncio estaba siendo escuchado, pero había sido negado. Gonzalo, Nicky, hay un anuncio que todos somos expuestos, el anuncio de las buenas noticias de salvación a través del Señor Jesucristo, pero nuestra reacción a eso, si nosotros aceptamos esto, si nosotros creemos esto, si nosotros escuchamos la predicación y volvemos nuestra vida hacia el Señor Jesús, vamos a tener ese rédito espiritual. Pero si no, también, Gonzalo, vamos a tener esas consecuencias espirituales. Y aquí Pablo nos está diciendo, miren, nosotros podemos creer en este anuncio porque se ha contado, porque nos ha llegado. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros reaccionamos en este tiempo? ¿Estaremos reaccionando
de acuerdo a la magnitud de esa salvación tan grande, Gonzalo. Sí, bueno, la verdad es que cuando uno lee el capítulo 10 no podemos desconectarnos de todo el contexto que amerita una explicación de parte del apóstol Pablo al pueblo judío, porque el capítulo 9 al capítulo 11 lo que está tratando el apóstol es recordarles que esa incredulidad en cuanto a aceptar a Jesús como el Mesías les puede traer grandes consecuencias. Es cierto, él reconoce que son celosos de su tradición, celosos del Dios de Israel, celoso de sus premisas que han configurado a la nación. Pero también les enseña y les dice que es necesario que entiendan que la buena noticia de salvación se da por medio de la justificación y la mediación, esa justicia que viene de lo alto por parte del Señor Jesucristo. Por lo tanto, 3 categorías yo destaco del texto bíblico que nosotros podemos aprender. En primer lugar, entender el Evangelio, del verso 5 al verso 13. En segundo lugar, la importancia de que no solo todo judío, sino todo prosélito, todo gentil, todo el mundo debe también dedicarse a proclamar y predicar ese evangelio. Y en tercer lugar, la fe como un patrón para aceptar esta buena noticia. Estos 3 elementos son una cordial invitación que el apóstol Pablo, en este contexto particular, le está haciendo a la comunidad judía que se encuentra en Roma, pero también es una invitación que le está haciendo a usted, querido amigo, a usted, querida amiga, a entender el evangelio, en segundo lugar, a proclamar el evangelio y entender, en tercer lugar, que la fe es el fundamento de nuestra existencia y de nuestro desarrollo como seres humanos. Sin fe es imposible agradar al Creador. Buenísimo, Y Gonzalo. estos 3 puntos importantes que estás resaltando acá, creo que quedan suficientemente claros cuando nos sentamos a leer la carta de Romanos Así por es. completo, porque aquí Pablo expone magistralmente lo que es la ley, lo que es la fe, la justificación por medio de la fe, lo que significa no ser salvos por obras. Ujú. Hemos estado estudiando ayer a Antulio, Maki y Eduardo expusieron acerca del pueblo judío y de lo que trata del 9, el 10, el 11, creo que hasta el 11, estamos hablando de cómo hoy por hoy, somos una prioridad del Señor. Hoy estamos hablando de establecer prioridades y a veces no nos damos cuenta hasta que leemos la palabra que toda la Biblia habla acerca del plan de redención de Dios para el hombre por medio de Jesucristo. Entonces, somos el plan de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta cómo Dios usa a las ramas originales, que son el pueblo judío, y les vela el entendimiento y no aceptan a Jesucristo. Y eso nos da la oportunidad a nosotros como pueblo gentil de ser la rama silvestre injertada. Los injertados. Y eso nos puede llenar de mucho gozo porque realmente Dios tiene un plan de salvación para los no judíos, que somos nosotros. Y Sí. no, Pero el pueblo- Eso es tan importante Ajá. lo que dice Nikki, porque saben que, queridos amigos, el apóstol Pablo se encarga de hacer una gran distinción entre la justicia que nosotros queremos adquirir de parte de Dios por medio de la ley y la justicia que adquirimos por medio de la fe. Porque si fuera por la ley, ni usted, ni yo, ni el pueblo de Israel podría haber Nadie. adquirido redención y salvación. No porque la ley sea mala. Esto es lo que le voy a clarificar de suyo. El apóstol dice que la ley es santa y perfecta, pero por medio de los ritos de la ley, ni usted ni yo adquirimos salvación. Por medio de la práctica de todos elementos que son morales y que son importantes en relación a la ley, ni usted ni yo podemos adquirir redención. Solo usted y yo es declarado justo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Nikki, lo que tú decías es de suma importancia y qué bueno poder clarificarlo para que nosotros podamos decir, si en algo y en alguien usted tiene que poner su mirada, ese es Jesús de Nazaret. Y por eso que la ley realmente es santa, eso era perfecta, nos vino a revelar que nosotros no podíamos, ¿verdad Claro. ustedes? Y amigo, cuando uno entiende, yo no merezco esto, pero me lo está dando por gracia. Y ahí es cuando nosotros entonces activamos, Nikki, Gonzalo, esta necesidad, esta impuesta necesidad, diría también la palabra, de comunicar el evangelio, de contarles a todos que no se trataba de las obras. Las obras solo nos condenaban porque por nuestras obras, decía un amigo, el destino era el infierno, pues. De hecho, Cristo ¿Verdad? está por sobre la ley. Sí. Y no solo eso, yo agregaría, ahora, no desechemos la ley,
Porque cuando uno lee el capítulo 12, ahí se aplica la ley después que nosotros hemos sido redimidos por la gracia del Señor Jesucristo. Y me refiero no a la ley ritual, a la ley moral. Es decir, amados los unos a los otros, así se resume la ley. Y no solo eso, sino también tener el cuidado solícito de aquellos que sufren, de aquellos que necesitan escuchar este mensaje y el palo que nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? No, cuando me dice, el mismo Pablo se pregunta y el mismo Pablo se responde y entonces desechamos la ley, pues claro que no. Pues no. Y él nos expone que para que la ley pierda su efecto tiene que haber muerte. Por ejemplo, mi mamá. Mi papá se murió hace algunos años, entonces ella puede volverse a casar sin irse al bote porque ya murió mi papá y ella puede, ya la ley no le castiga porque hubo una muerte. Entonces, lo mismo pasó acá. Aquí hay una muerte de Jesucristo que nos injerta como hijos de Abraham, caemos sentados ahí, pero que realmente no deja a un lado al pueblo judío, porque Dios es un Dios de pacto. Él hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, que no se va a olvidar de él. Entonces, es fascinante cómo el apóstol Pablo expone que va a llegar el día en que ya todos los judíos, los no judíos entramos, todos los gentiles, y entonces Dios va a llamar a su pueblo, porque son las ramas originales. O sea, entender esto nos quita el orgullo de decir los judíos desecharon a Jesucristo y ahora nosotros somos los nos hermanos. quita todo orgullo, nos quita todo orgullo, ¿verdad? No es que claro, es que el cielo no sería lo mismo sin mí, ¿verdad? Sin No, mí. no se trata de eso. No, nos pone en nuestro lugar, Gonzalo, pero mencionabas algo también. Nos da esa urgencia, esa prioridad de llevar el evangelio, Sí. esta buena noticia a otros, porque si ha sido por gracia para nosotros y es por medio del oír la palabra de Dios que se produce fe, ¿por qué no llevarlo? ¿Cómo no llevarlo a otros? Y es importante llevarlo a otros porque capítulo 10, verso 10 nos da la pauta, el patrón de cómo poder adquirir esa justicia que viene de parte de Dios. No es de lo que usted hace, no es de lo que yo hago, sino de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz para que por medio del significado de su sangre, su padecimiento, podamos recibir perdón de pecado y tener plena comunión con Él. De hecho, cuando uno estudia el verso 10 del capítulo 10, uno puede rescatar que el orden divino para la salvación, en primer lugar, es fe y en segundo lugar es confesión. Eso. Y eso trae resultados. El resultado es la justicia de Dios en su vida y la salvación. Y finalmente, esto diríamos nosotros, de que parte de esa incredulidad es poder confesar con nuestra boca a aquel que todo lo puede hacer, particularmente redimirnos por medio de la gracia y volver a establecer lo que se había perdido al inicio de todo lo creado por causa del ingreso del pecado. Y es la plena comunión que tenemos con el Señor. El velo se rasga y la única invitación que el Señor le está haciendo a usted y a mí es que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que lo reconozcamos como el Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede declarar justos ante el Padre. Y si nosotros no estamos llevando este mensaje, entonces va a ser muy, pero muy difícil que las personas en los diferentes rincones del entero planeta puedan conocer esta esperanza de vida eterna. Definitivamente, Gonzalo. Y entonces, como bien nos dice acá el verso 9 y el verso 10, nosotros necesitamos creer y confesar. Creer con el corazón, confesar con la boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos. Niki, ¿qué tal si oramos? Es un buen momento, creo, para dirigirnos todos en este momento de oración y decir, Señor, quiero creer, ayúdame a creer y quiero creer en esto. Tú eres Jesús, tú eres el Señor, el Mesías, fuiste levantado entre los muertos, dame acceso a esa salvación tan grande. ¿Te parece? Yo creo que para eso estamos acá y eso es lo que le da sentido a nuestra vida, de estar hoy acá sentados. Señor, acompáñanos a orar. Señor Jesús, hay misterios, Padre, que tú revelas en tu palabra que para los hombres puede ser difícil de comprender. Pero, Señor, cuando nosotros entendemos la bendición que vino cuando el pueblo judío no te recibió, Señor, para nosotros, y la gloria tan grande que va a ser cuando tú vengas por tu pueblo, Señor, tu pueblo escogido, y por cada uno de nosotros que te hemos confesado, Señor, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como Rey, Salvador de nuestra vida. Señor, anhelamos ese momento, anhelamos algún día estar en tu presencia. Gracias por la revelación que tú das en tu palabra. Permite que cada uno de los que escuchamos hoy este programa podamos tener un hambre
por leer tu palabra, Señor, por esa agua viva que nos va a acercar a ti en cada momento. Te damos gracias, Señor, por ese perdón, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste y que no tenemos que hacer nada ni pagar nada. Y también te damos gracias por tu ley, Señor, porque es una guía para acercarnos a Jesucristo. Y comprendemos por medio de ella lo pecadores que somos y lo perdidos que estamos sin ti. Así que, Señor, te agradecemos por este jueves en el que podemos aprender de tu palabra. Y te agradecemos por las personas que hoy están llegando a los pies de Jesucristo por escucharla. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Amén. y amén. Bueno, queremos recordarle lo que hemos aprendido. En primer lugar, ponga su fe en Jesús. Y en segundo lugar, todos aquellos que han puesto su fe en Jesús y han sido declarados justos, no se canse de proclamar y expresar estas buenas noticias a todos los rincones de este país y fuera de estas fronteras. Y amigos, hoy estamos hablando entonces de cómo establecer tus prioridades. Recuérdense que estamos en esta temporada Persevera y luego de este breve corte vamos a continuar con más crecimiento personal. No se vaya lejos, esto es Vaya con Dios. Ya volvemos. Cuando te alineas a la voluntad de Dios, puedes lograr hasta lo que parece imposible. No es por tu fuerza, es por su poder. Vence las dificultades, alcanza tus metas y persevera. Ustedes, es tan importante este tema. Ayer en el partido aprendimos que el tiempo se acaba. Sí. El tiempo es corto, así que ¿cuánto grit tienes? Hace poco impartí una charla, dice la autora, sobre el grit a un grupo de estudiantes. Al terminar, un aspirante a empresario se acercó y se presentó. Era encantador, lleno de energía y el entusiasmo que hacen que dar clases a los jóvenes sea gratificante. Emocionado, me contó una historia para ilustrar su prodigioso grit. Varios meses atrás había reunido miles de dólares para montar su empresa emergente. Llegó a extremos heroicos para conseguirlo y pasó varias noches en vela trabajando hasta la madrugada. Me quedé impresionada y se lo hizo saber, pero me apresuré a añadir que el grit es más una cuestión de aguante que de intensidad. Wow. ¿Sigues trabajando en este proyecto con la misma energía dentro de 1 o 2 años? Mándeme un correo electrónico. En ese caso, podré decirte más cosas sobre tu grit. Le dije, se quedó desconcertado. Vaya, dentro de unos años tal vez no esté trabajando en lo mismo, me dijo. Bueno, tal vez no estés trabajando en esta empresa emergente en particular, pero si no trabajas en el mismo sector, si te dedicas a una actividad que no tenga nada que ver, en tal caso no estoy segura de que tu historia ilustre el grit, respondí. Saltar de un tipo de proyecto empresarial a otro, de una serie de habilidades a otras completamente distintas, no es lo que la gente apasionada y perseverante hace. El grit no es solo una cuestión de trabajar con una increíble energía. Esto es más que una parte, añadí. ¿Por qué? Me preguntó. Porque en primer lugar, no hay ningún atajo para la excelencia. Y quiero repetir esto, en ningún lugar hay atajo para la excelencia. Es decir, hay que llevar el proceso. Llegar a ser un gran experto lleva su tiempo y es más largo de lo que la mayoría de la gente se imagina. Y, en segundo lugar, sabes que tienes que aplicar esas habilidades y producir productos o servicios que sean valiosos para los consumidores. Roma no se construyó en un día, proseguí. Y lo más importante es que el grit consiste en trabajar en algo que te importe tanto que estés dispuesto a serle fiel. Es hacer lo que te apasiona. Exactamente. Es enamorarte de lo que haces y seguir amándolo. Esto ejemplifica que el grit que tienes en este momento de tu vida puede ser distinto del que tenías cuando eras más joven. Como este libro te seguirá mostrando, hay muchos motivos para creer que el grit puede cambiar. Verás, cuando se te pregunta con cuánta intensidad te has comprometido a alcanzar tus objetivos, tal vez parezca extraño, porque la palabra pasión se usa para describir emociones intensas. Para mucha gente, pasión es sinónimo de encaprichamiento u obsesión, pero las entrevistas sobre la clave del éxito, los grandes triunfadores suelen hablar de un tipo distinto de compromiso. En vez de la intensidad, lo que mencionan repetidamente en sus observaciones es la idea de la constancia con el paso del tiempo. Por ejemplo,
He oído hablar de chefs que crecieron viendo a Julia Child por televisión y en la adultez siguieron fascinados por la cocina. Y de inversores que en su cuarta o quinta década seguían sintiendo la misma curiosidad que el primer día que trabajaron comprando y vendiendo en la bolsa de valores. He oído hablar de matemáticos que intentan resolver un problema, el mismo problema, día y noche durante años. Es por esto que hablar de pasión te hace pensar hasta qué punto sigues con tus objetivos con el paso del tiempo. Como lo ilustra, por ejemplo, Jeffrey Gentleman, durante cerca de una década, Jeff ha sido el director de la corresponsalía en África Oriental del New York Times. En 2012 ganó el premio Pulitzer al reportaje internacional por su cobertura del conflicto en esa región. En el mundo del periodismo internacional es toda una celebridad admirada por su coraje al cubrir historias en las que arriesga su vida y también por su deseo de denunciar con resolución episodios inconcebiblemente horrendos. Conocí a Jeff cuando ambos teníamos 20 y pocos años, así como nosotros. Exactamente. Comprenderemos. Cerquita estamos. Sí, cerquita. Por aquel entonces estábamos haciendo un máster en la Universidad de Oxford. En mi caso fue antes de ser profesora y más tarde psicóloga. En el de Jeff fue antes de escribir su primer reportaje. Creo que es justo decir que en aquella época ninguno de los dos sabíamos exactamente a qué nos dedicaríamos en el futuro y estábamos intentando averiguarlo desesperadamente. Hace poco me puse al día hablando con él por teléfono, dice la autora. Estaba en Nairobi, su lugar de residencia, cuando no está viajando a otras partes de África. Después de recordar a nuestros compañeros de clase y de intercambiar noticias sobre nuestros hijos, le pedí que reflexionara sobre la pasión y el papel que había jugado en su vida. Durante mucho tiempo he tenido una idea muy clara de dónde quería estar, afirmó Jeff. Y mi pasión es vivir y trabajar en África Oriental. Vaya, no lo sabía. Creía que tu pasión era el periodismo y no cierta región del mundo. Si solo pudieras ser periodista o vivir en África Oriental, ¿qué elegirías? Su respuesta me sorprendió, dice la autora. El periodismo es lo que a mí me va. Siempre me ha atraído escribir, siempre me ha gustado vivir situaciones nuevas, incluso la parte de confrontación del periodismo, lo cual dice mucho de mi personalidad. Me gusta desafiar la autoridad, pero creo que el periodismo ha sido, en cierto modo, un medio para un fin. La pasión de Jeff surgió a lo largo de varios años y no fue un proceso de descubrimiento pasivo, como desenterrar una pequeña joya escondida en su psique, sino más bien de construcción activa. Jeff no solo buscó su pasión, sino que ayudó a crearla. Al mudarse a New York desde Illinois cuando tenía 18 años, Jeff no podía haberse imaginado su futura trayectoria profesional. En la Universidad de Cornell acabó eligiendo filosofía como asignatura principal. Al terminar el primer año de la carrera, visitó África Oriental durante el verano y este viaje fue el inicio del inicio. No sé cómo explicarlo. Ese lugar me hizo resplandecer. Había allí algo con lo que deseaba conectar y quería que formara parte de mi vida. En cuanto regresó a Cornell, Jeff empezó a ir a clases de Swahili y al terminar el segundo año se tomó un año sabático para viajar por el mundo como mochilero. ¡Ay, qué dichoso! Durante aquel viaje regresó a África sintiéndose tan maravillado por el lugar como la primera vez que lo visitó. Tenemos envidia santa, ¿verdad? A los tres nos gusta mochilear, pero bueno. Tuvimos nuestros años. Yo sí mochileé. Pelo todo el mundo. largo. Algún día les contaré esa historia, pero la autora continúa diciendo, sin embargo, en el segundo año en Oxford vio que el periodismo era incluso mejor como profesión. En cuanto aprendí más cosas sobre ser un buen periodista y cómo me permitiría volver a África, lo divertido que sería y que en realidad uno podía escribir con más creatividad de la que al principio me había imaginado. Me dije, esto es lo que voy a hacer. Me marqué un camino deliberado que era posible, porque el mundo del periodismo estaba muy jerarquizado y saltaba a la vista cómo ir de A a B, a C a D, hasta alcanzar mi meta. El paso A, dice, sería escribir en el periódico estudiantil de la universidad. El paso B, hacer un internado en verano en un
en un periódico de Wisconsin. El paso C, trabajar en el St. Petersburg Times de Florida, en la sección Metrovid. El paso D, en Los Angeles Times. El paso E, en el New York Times como el corresponsal nacional en Atlanta. El paso F, ser enviado al extranjero para cubrir reportajes bélicos. Escucha estas metas. Y en 2006, al cabo de una década de haberse fijado un objetivo, llegó por fin al paso G, dirigir la oficina del New York Times en África Oriental. Nada Casi más nada. y nada menos. O sea, tenía claro su caminito, ¿verdad? Y ojalá ¿Está todos bien? tuviéramos ¿Está bien? esa claridad. ¿Está bien? Sí. Fue un camino muy sinuoso que me llevó a toda clase de lugares y resultó ser arduo, desalentador, desmoralizador, intimidante y todo lo demás. Pero al final lo logré. Llegué exactamente a donde quería llegar. En cuanto a muchos otros individuos que personifican el grit, la metáfora común de la pasión, como fuegos artificiales, no tiene sentido si tenemos en cuenta lo que la pasión significa. Los fuegos artificiales estallan en un resplandor de gloria, pero se apagan en un visto y no visto. Solo quedan las volutas de humo y el recuerdo de aquel gran espectáculo. La trayectoria vital de Jeff sugiere, en cambio, la pasión como una brújula, aquello que te lleva un tiempo crear, ajustar y por fin perfeccionar, y que luego te guía por el largo y serpenteante camino que conduce a donde tú quieres llegar. Y vaya, si esta lectura no es inspiradora, amigos, porque nos está ilustrando cómo tener grit, tener esta determinación, esta pasión, no es solamente decir quiero llegar allá y lograrlo. Se trata de construirlo, Nicky, ¿verdad? Y cuando uno ve este camino que llevó, tal vez hasta resumido, igual que la palabra, cuando a veces uno lee la vida de José y pasa por unos cuantos versos que estuvo encarcelado, y dice, ala, pero llegó a ser el segundo del faraón. Sí, pero él tuvo un proceso bien fuerte. A todos les gusta el resultado final, pero a muy pocos Y de aplauden el proceso. hecho, estando ya medianamente bien, habiendo resuelto los problemas acerca de los sueños que Faraón había tenido y habiendo ahorrado durante cierta cantidad de tiempo para poder cuidar no solo de Egipto, sino de las demás naciones circundantes, diríamos nosotros en un lenguaje coloquial, la vida estaba hecha. Y Ya en la medio hizo. de eso aparece una historia compleja en su vida y eso cambia su manera de ser y su manera de entender la realidad. Y entonces, ¿qué son esas cosas que en nuestra propia vida van haciéndonos poner otras metas? Nicky, llegó un momento donde dice, ya soy arquitecta, me voy a dedicar a esto, y de repente, como mi persona, yo fui profesor, investigador, y de repente, como mi persona, como tu persona, estamos parando haciendo televisión cuando no tenemos cara para televisión. Para televisión, tal vez de televisión. También tenemos cara de televisor, pero... y hay otras metas, ¿verdad? Donde tenemos que seguir esforzándonos y preguntándonos, bueno, Señor, nos estás dando este privilegio, esta posibilidad, pero la verdad, yo sí soy muy tímido para pararme frente a una cámara y decir, ¿qué te pasó, verdad? En el proceso vamos cambiando y vamos transformando con estas nuevas metas que van sucediendo en nuestra vida, pero es algo que nos apasiona. Y cuando algo te apasiona, uno no solo se disciplina, sino que pone todas las energías por un bien mayor. El bien, por supuesto, es hacer la voluntad del Señor. Buenísimo, Y buenísimo. en el caso de José, yo, cuando leemos a José, vemos como él le dice a sus hermanos, ajá, ustedes planearon hacerme el mal, pero para preservación de vida me trajo aquí el Señor para darles de comer a todos. Y entonces a veces es un plan que, como decías, Gonza, pues soy arquitecta, voy a empezar a trabajar, pero de repente viene una situación difícil en la que, ¿cómo descubrís para qué estás hecho? Porque realmente Dios, el ser humano, ninguno es un accidente. Todos fueron pensados por Dios desde antes de que existiéramos. Se lo dice a cada uno de los profetas en la Biblia. Y por ejemplo, en mi caso, yo era arquitecta y yo pensaba que a mí me apasionaban las artes escénicas, la pintura. Yo fui bailarina. Siempre he pensado que yo puedo cantar. Y hablábamos con Bobby y Gonzalo Está bien. ayer que a las 4 de la mañana ensayaba ahora yo entiendo canto. la vestimenta, ¿verdad? Cantas bien, Nicky. Está bien, Pero, bueno. pero mira, a sí, veces sí. en el rollo de establecer prioridades, pues yo estuve inscrita en la universidad 6 años en baile español.
Porque yo un día fui al Teatro Nacional y vi un recital de baile español y yo al día siguiente me fui a inscribir. ¿Te gustó? Y utilicé 6 años de mi vida en el baile español y estaba en casa con las castañuelas, ta, ria, pam, pam, ria, pitá, ria, pitá. Y mi pobre papá, el ria, pitá. Hasta que un día me llamó. Me recuerdo que mi papá estaba en su cama y me llamó, ¿puedes venir? Negra, ¿puedes venir? Y entonces yo llego con las castañuelas y me dice, ¿puedes dejar de tocar un momento de esas castañuelas? Te quiero hablar. ¡Ole, hablar! ¡Ole! Ponga atención. ¡Hombre! ¡Hombre, tía! No, y ¿sabes? Me hace la pregunta, ¿a dónde te va a llevar todo esto? Sí. ¿A dónde querés llegar con esto? Quiero saber, ¿realmente siquiera es parte de tu cultura? Siquiera si vas a una fiesta vas a estar tarria, pam, pam, ria. Y entonces respondo, a ningún lado. No me está llevando a nada, me gusta. Ok, ¿y esa pasión te va a llevar a algún lado? Y me hace reflexionar. Y en esa misma semana yo abandono 6 años de baile español. Wow. Y empiezo a buscar invertir mi tiempo en algo que me sume a mi propósito, pero no lo encuentro. Yo mi propósito lo encuentro hasta la muerte de mi papá. Entonces ahí empiezo a decir, ya sé cuál es mi propósito y empiezo a enfocarme, a llenarme de libros que me van a ayudar y entonces uso mi tiempo en algo que me va a contribuir para donde quiero llegar. Nikki, y gracias por compartir esto, porque la respuesta que podemos, la pregunta que podemos estar teniendo muchos es, buenísimo, qué lindo saber hacia dónde, pero si yo no tengo claro a dónde voy, cómo establezco prioridades. Y 2 perlas que contabas, ¿verdad? O sea, cómo el entender a dónde me lleva esta pasión. O sea, realmente esto puedo lo que morir me estoy por esto. invirtiendo. Me arde la sangre. O sea, va a dar un fruto. Para ti, en ese caso, digamos, era no. Pero por otro lado, también, otra perla es entender que muchas veces en esas crisis es donde Dios nos quiere decir, yo puse algo más grande en ti y te voy a ayudar a enfocarte. Pero Gonzalo Y lo nos cambia el mencionaba panorama. al inicio, sí. Lo mencionabas, tenés que estar cerca de Dios porque si no, en una crisis. Puede ser frustrante. ¿Verdad? Y esa frustración, por ejemplo, uno piensa en Newton, el desarrollo todo de la física, todo el trabajo matemático, todo en el análisis de lo que implica la teoría de la física. Y cuando crees que lograste al opúsculo, es decir, a lo máximo del análisis de la física, aparece un Huntington o un Pauli y te cambia toda la base, toda la versión, toda la perspectiva. No y era hay tan un así. salto cuántico, ¿verdad? De la física de Newton a la física cuántica de estos autores que han cambiado un poco el plano científico de poder entender la realidad de la composición de la física. Ahora, así ha pasado con nosotros, así ha pasado en nuestras vidas. Y he de confesar, le voy a hablar por mí, que hay momentos donde el Señor está poniendo ciertas metas en mi vida, donde yo decía, pero ¿por qué ahora, verdad? A esta altura, si yo tenía medianamente resuelta mi vida. Y es que así es el Señor. El Señor nos va poniendo cosas, ¿para qué? Para que usted se desafíe, para que nosotros nos desafiemos, para que nos apasionemos por algo que es trascendente. Y ¿saben qué, queridos amigos? Yo sí admiro a Nikki porque esos 6 años donde ella pudo haber sido una bailarina profesional, no estoy diciendo que no lo fuera anteriormente, pero pudo haberse dedicado a la moda a tal grado que hasta podríamos haberlas visto en el Museo del Louvre. Y hablando del Museo del Louvre, yo encontré una foto cuando fui a Francia y visité el Louvre y voy a pedir a producción que me ayude con esto, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿verdad? La vestimenta de Nikki de su mejor Soy tiempo. impresionante, Pero no, pero ya cambió, miren. ¿Qué nivel de construcción de broma acabo de ver? O sea, No puedo, ese es señor otro director. nivel. ¿Qué La pasó vestimenta con hoy el se la respeto? trajo del Museo Louvre, ¿verdad? De la época de Luis XV. Pero miren, amigos, ¿saben qué? Esto es la importancia y la relevancia de perseverar en la meta que Dios le ha puesto. Ser disciplinado y tenaz para poder cumplir los altos objetivos que Dios quiere para su vida. Pero por sobre todas las cosas, ser obediente. Y en el proceso, ¿pueden surgir otros elementos para cambiar la visión de esa meta? Por supuesto que sí, si el Señor lo establece. Y no hay Así que es. desanimarse, sino más bien decir que en medio de la crisis, en medio de esa incertidumbre, Dios le va a acompañar a usted como nos ha acompañado a nosotros en la vida. Y al final del día podrá obtener esa vestimenta de la época de Luis XV, como lo tiene nuestra querida amiga Nikki. Le coquette.
Miren, la verdad, Y nos amigos, vamos gracias. para África. Miren, qué impresionante esto porque Le cuando coqué. estamos en esto, Gonzalo decías, bueno, ¿y por qué estamos acá, verdad? Alguien ¿Por nos dijo qué? una vez, mira, pero si vos ni eras bueno hablando y no consideramos que lo seamos, amigos, pero Pablo nos decía en Romanos 10, y es que ¿cómo oirán si nadie les predica? La verdad es que es genuina intención de llevar el mensaje que vale la pena tanto ser llevado. Por eso conocemos a una Nikki que junto con un gran equipo dirigiendo una empresa se capacitan en liderazgo y están ahí pendientes siempre y no se quedan con lo que ya saben porque necesitan llevar esto a más personas, necesitan llevar más trabajos, necesitan llevar más cosas. Por eso, Gonzalo, usted le ve que constantemente sabe cada vez más. Es impresionante. Uno dice, ¿De quién está "Hombre, hablando? ¿De Newton? Gonzalo no puede saber el más del también de manzanazo, eso y ¿o qué? sí sabe de eso. Pero ¿por qué? Porque es una impuesta necesidad saber un poco más para poder llevar este mensaje, para poder llevarle esta gracia, esta revelación, esta sabiduría. Amigos, lo que queremos es decirle, no se rinda, porque puede ser que está a unos cuantos días, puede ser que esté a la vuelta de la esquina de encontrar ese gran propósito, esa gran meta, y muchos de ustedes ya han compartido que ya la encontraron, que están ahí. Y hoy queremos orar, Gonzalo. ¿Qué tal si oramos y acompañamos a nuestros amigos para decir, ok, Señor, muéstrame si no lo tengo, si ya lo tengo, dame las fuerzas para mantenerme en ello y a seguir en esto? Y yo quiero también, aparte de orar, pues también honrar tu vida, Ricky, porque nosotros hemos visto cómo has crecido en el Señor, cómo también Nikki ha Así crecido es. en el Señor, cómo todos nosotros, a veces en medio, no le vamos a negar, hemos tenido incertidumbres en la vida, no ha sido fácil, pero en medio de eso, Dios se ha glorificado. En medio de eso, la gracia del Amén. Señor ha estado con nosotros y por eso queremos esforzarnos cada día para poder alcanzar la meta, el premio del llamamiento que el Señor nos ha hecho. La meta es Jesús y por eso oramos y decimos, Señor, te pedimos que nos des esa sabiduría de lo alto Amén. para ser hombres y mujeres que perseveran en la meta que tú nos has puesto. Ayúdanos a seguir un fin trascendente. La meta eres tú. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que emprendamos en las artes, en los negocios, en la literatura, en el desarrollo cívico de nuestra sociedad, en la vida económica, en la vida política, como amas de casa, como emprendedores, como aquellos que están en la área de la educación, en el deporte, a que podamos realmente encontrarnos, en primer lugar, contigo, pero en segundo lugar, trabajar arduamente para que todas estas metas puedan tener un buen fin. Gracias, Señor, porque no nos desamparas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros hasta los últimos días si tú no has venido por nosotros. Gracias, Señor, porque tu gracia se manifiesta día a día. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseguir la meta, aun cuando no veamos esos resultados inmediatos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Amén, amén. Celebramos, amigos, que ustedes están haciendo esto suyo. Esto tiene sentido cuando usted lo hace suyo a través de lo que Dios le está hablando y dice, ¿a dónde me está llamando Dios? Por eso hoy le queremos invitar a que luego de este breve corte usted no se vaya muy lejos porque vamos a continuar con más crecimiento personal. Esto es Vaya con Dios. Esto está muy bueno. Con Dios. Para seguir en este apasionante viaje, quiero hablarte de Pete Carroll, entrenador de los Seahawks de Seattle, quien hace esta pregunta. ¿Tienes una filosofía de vida? Para algunos la pregunta carece de sentido. Tal vez digan, bueno, estoy persiguiendo un montón de cosas, un montón de objetivos, un montón de proyectos. ¿A qué te refieres? Pero otros no tienen ningún problema en responder con convicción. Esto es lo que yo quiero. Todo se vuelve un poco más claro cuando entiendes el nivel del objetivo que Pete nos pide. No nos está preguntando qué queremos conseguir hoy, en concreto, o incluso este año. Nos está preguntando qué estamos intentando conseguir en la vida. Nos está preguntando sobre su pasión y mi pasión. La filosofía de Pete es, haz las cosas mejor de lo que se han hecho nunca. Al igual que mi amigo Jeff, le llevó un tiempo descubrir en el sentido más amplio qué quería ser en la vida.
El momento decisivo fue cuando su carrera pasaba por una mala época. Al poco tiempo de ser despedido de los Patriots de Nueva Inglaterra, ocurrió en el primer y único año de su vida en el que no fue jugador o entrenador de fútbol americano. Cuando se encontraba en aquella coyuntura, uno de sus buenos amigos le sugirió que considerara algo más abstracto que cuál sería el siguiente trabajo que haría. Debes tener una filosofía. Esta es una gran afirmación. Pete se dio cuenta de que no tenía ninguna y que la necesitaba como agua de mayo. Durante las semanas y meses siguientes, se llenó de anotaciones que escribía y de carpetas llenas a reventar donde los metía. Al mismo tiempo, devoraba los libros de John Wooden, el legendario entrenador de baloncesto de la UCLA, que batió un récord al ganar 10 campeonatos nacionales. Pete aprendió que, aunque un equipo tuviera que hacer 1.000.000 de cosas bien, lo más importante era averiguar su visión global. En ese momento, Pete vio que los objetivos específicos no bastaban. Una filosofía clara y bien definida te da la guía y los límites para, repito y recalco, no desviarte de tu objetivo. Una forma de entender aquello a lo que Pete se refiere es ver las metas en una jerarquía. En el nivel inferior se encuentran las metas más concretas y específicas, las tareas de la lista por hacer a corto plazo. Hoy quiero salir de casa a las 8 de la mañana, ese es un ejemplo. Quiero devolverle la llamada a mi socio. Quiero terminar de escribir el correo electrónico que empecé ayer. Estos objetivos de la parte inferior existen simplemente como medios para alcanzar unos fines. Queremos llevarlos a cabo porque nos permiten alcanzar otros objetivos. En cambio, cuanto más alta es la posición que ocupa la meta en la jerarquía, más abstracta, general e importante es. Es un fin en sí misma y no un medio para otro fin. Para esto, dice la autora, imaginemos un diagrama con 3 niveles. Por ejemplo, salir de casa a las 8 de la mañana es una meta del nivel inferior. Solo es importante por la meta del nivel medio, llegar al trabajo a tiempo. ¿Por qué te importa? Porque quieres ser puntual. ¿Por qué quieres ser puntual? Porque es una muestra de respeto hacia las personas con las que trabajas. ¿Por qué es esto importante? Porque intentas ser un buen jefe. Si mientras te preguntas estos porqués, respondes porque sí, sabrás que has llegado a la meta más alta en la jerarquía. La del nivel superior no es un medio para ningún otro fin, sino un fin en sí mismo. A algunos psicólogos les gusta llamarla el interés principal. Yo considero la meta del nivel superior como una brújula que le da dirección y sentido a las otras metas inferiores. Tom Seaver, el pitcher miembro del Salón de la Fama de Béisbol, lo ilustra a la perfección cuando se retiró en 1987 a los 42 años. Había acumulado 311 victorias, 3.640 strikeouts, 61 shootouts y un promedio de 2.86 carreras permitidas. En 1992, cuando fue elegido para formar parte del Salón de la Fama, obtuvo el porcentaje de votos más alto que se había dado nunca, un 98.8%. A lo largo de su carrera de 20 años como beisbolista profesional, Seaver se propuso lanzar la pelota lo mejor que pueda día tras día, año tras año. Esta intención le daba sentido y estructura a todas sus metas inferiores. Los lanzamientos condicionan lo que hago, cómo y cuándo me acuesto, lo que hago cuando estoy despierto. Condicionan la vida que llevo cuando no estoy lanzando la pelota. Él decía, si significa que he de ir a Florida y no puedo tomar el sol porque se me quema la piel, no podría lanzar durante varios días. Por lo tanto, nunca voy con el torso desnudo bajo el sol. Si significa que debo acordarme de sacar a pasear a mis perros o de echar leña al fuego con la mano izquierda, si significa que en el invierno tengo que comer requesón en vez de galletas con pepitas de chocolate para no engordar. La vida que Seaver describe parece dura,
Pero él no opina lo mismo. Los lanzamientos son los que me hacen feliz. He dedicado mi vida a ellos. He decidido a que me quiero dedicar en la vida. Como cuando hago buenos lanzamientos, soy feliz. Solo hago cosas que me ayuden a hacerlo. Cuando hablo de la pasión, no solo me refiero a que haya algo que te importe, sino que además te entregues a sí mismo, a ese mismo objetivo principal con fidelidad y constancia. No es un capricho, es tener tu orden de prioridades. El grit consiste en tener la misma meta del nivel superior durante mucho tiempo. Además, esta filosofía de vida, como Pete Carroll la llama, es tan interesante e importante que organiza tus actividades de cada día. Se dice que el millonario Warren Buffett un día le sugirió a su piloto un proceso sencillo de 3 pasos para establecer prioridades en la vida. Le aconsejó que tuviera unos sueños más grandes que simplemente pilotar un avión. Buffett le explicó entonces los 3 pasos que debía dar para cumplirlos. En primer lugar, escribir una lista con 25 metas profesionales. Segundo, hacer un examen de conciencia y rodear con un círculo las 5 metas más prioritarias. Solo 5. Tercero, observar con atención las 20 metas que no había rodeado con un círculo y evitarlas a toda costa. Le distraerían, le robarían el tiempo y la energía desviándolo de las metas más importantes. Cuando oí esta historia por primera vez pensé, ¿quién iba a tener 25 metas profesionales? Eso es ridículo. No. Pero luego empecé a escribir en una hoja de papel pautado todos los proyectos en los que estoy trabajando. Cuando llegué al renglón 32, vi que me podía beneficiar de este ejercicio, dice Angela. Curiosamente, la mayoría de las metas que se me ocurrieron eran del nivel medio. Cuando nos piden que escribamos una serie de metas, en lugar de solo una, solemos citar las de este nivel. Para ayudarme a priorizar, añadí columnas que me permitieran ordenar lo interesantes e importantes que eran esos proyectos. Puntué cada meta en una escala de 1 al 10, de la menos a la más interesante y otra vez de la menos a la más importante. Luego, intentando seguir el consejo de Buffett, rodeé con un círculo algunas de las metas más interesantes e importantes, relegando el resto a la categoría de evitar a toda costa. Lo intenté, pero no pude hacerlo. Al cabo de un día, más o menos de estarme preguntando quién tendría razón, Warren Buffett o yo, descubrí que la mayoría de mis metas estaban relacionadas. La mayoría eran medios para fines que me llevaban a la meta principal: ayudar a los niños a triunfar y progresar en la vida. Había solo unas pocas metas profesionales que no tenían nada que ver con la principal. A regañadientes, decidí ponerlas en la lista de evitar a toda costa. Ahora, si pudiera reunirme con Buffett y revisar mi lista con él, me diría que este ejercicio servía para tomar conciencia de que el tiempo y la energía son limitados. Cualquier persona exitosa tiene que decidir qué es lo que hará, en parte al decidir qué es lo que no hará. Esto lo entiendo y creo que puedo aplicarlo en mi vida sin ningún problema. Yo le añadiría un cuarto paso al ejercicio de priorización de 3 pasos de Buffett. Pregúntate, ¿hasta qué punto estas metas tienen un propósito común? Cuanto más formen parte de la misma jerarquía de metas, es importante porque en este caso llevan al mismo interés principal. Más focalizarás tu pasión en un objetivo. Si sigues este método para establecer prioridades en la vida, ¿te convertirás en un lanzador del Salón de la Fama o ganarás más dinero que nadie en la historia? La respuesta es probablemente no. Pero tendrás más oportunidades de avanzar hacia aquello que te importa, de acercarte a donde realmente quieres llegar. Cuando ves tus metas organizadas en una jerarquía, te das cuenta de que el grit no consiste en perseguir tercamente cada meta del nivel inferior de tu lista. Al final, tal vez tengas que dejar varias de las cosas que estás procurando alcanzar a toda costa. No todas te funcionarán. Intenta seguir las metas prioritarias con más energía, incluso durante un poco más de tiempo del necesario, pero no te des con la cabeza contra la pared intentando alcanzar algo que no es más que un medio
para el fin más importante. Qué impresionante lo que Angela Duckworth nos comparte acá. Tenemos que jerarquizar, priorizar estas metas, entender qué realmente sí debemos hacer, qué es aquello más importante, lo más alto. Y creo que en la vida nos hacemos esas preguntas, me atrevo a decir, unas 3, 4 veces durante el trayecto de nuestra vida. Hablabas, Gonzalo, Nicky también, de cómo al evolucionar, al avanzar en el tiempo, nosotros nos hemos ido presentando con esta pregunta de, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y creo que lo que vamos haciendo con el tiempo, pasar el tiempo, es afinar un poquito más esa respuesta, ¿verdad? Cada vez afinamos un poco más, no decimos las cosas que cuando éramos pequeños, diría Pablo, ¿verdad? Cuando era niño pensaba cosas de niño, pero cuando crecí dejé las cosas de niño. Ahora las vamos afinando un poco más, pero creo que es un proceso, incluso el ir haciendo este ejercicio para ver si Angela Duckworth o Warren Buffett o nosotros tenemos razón. Todos los autores que mencionaron y particularmente esta autora nos está haciendo una propuesta que es fundamental tanto para usted como para nosotros. Tenemos que tener una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque una filosofía de vida nos ayuda a preguntarnos para qué estamos en este mundo. En segundo lugar, cuando encontramos la respuesta, y particularmente lo que estamos proponiendo aquí en el programa Vaya con Dios, es que la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras y en estos buenos libros que nos invitan a encontrar esas respuestas acerca de la vida, entonces nosotros podamos iniciar un itinerario que nos va a llevar a un objetivo central y principal en nuestra vida. Obviamente en ese objetivo y en ese pasar, en ese transir, en ese caminar, van a haber cosas positivas y negativas, y la filosofía nos ayuda a entender lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. ¿Para qué? Para que podamos llegar nuevamente a la meta que es Jesús. Y en todo ese itinerario, entonces, planteamos ciertos patrones que nos van a ayudar a potenciar el cultivo, la disciplina, la tenacidad de cumplir estos objetivos que nos hemos trazado. Vaya si no necesitamos de la filosofía. No vea la filosofía como el constructo del pensamiento de todos aquellos autores que están elucubrando y pensando y produciendo cosas raras. Usted y yo siempre, sí y solo sí, necesitamos una filosofía de vida. ¿Para qué? Para saber cuál es nuestro punto de partida y cuál es la meta a llegar. Y en ese proceso agregaría yo, a la luz de estos ejemplos, sabio sería pedir consejo cuando nos encontramos en incertidumbre. Muy bien. Así lo presenta el autor de Proverbios. El consejo de muchos ayudará cuando los objetivos vienen del Señor. Buenísimo, Gonzalo. Necesitamos pedir consejo para establecer esas prioridades, para establecer el rumbo, Nicky. ¿Y qué es lo que va a mover esa filosofía de la que hablas, Gonzalo? Porque leyendo acá la carta de Romanos en el primer segmento, vemos cómo el plan de Dios hace que Él envía a su Hijo a morir. ¿Qué motivó a Dios a enviar a su Hijo a morir? Es algo terrible. O sea, si te pones a pensar, enviar a tu Marcus, a tu Cookies, a tu Moisés a morir. ¿Y qué es lo que motivó a Dios? Y nosotros lo leemos en la Biblia. A Dios lo motivó el amor. El amor es lo que va a mover esa filosofía. El amor es lo que te va a hacer morir por esa causa. Y compartiéndoles un poco acerca de mi filosofía personal, en el momento que lanzó mi papá el reto de ¿qué vas a hacer? Pues yo recordé cuando yo era niña y me dieron la oportunidad de entrar al grupo 88 de los Scouts. Yo fui muy feliz ahí, era muy buena para hacer huevos duros en fogata, podía ganar especialidades haciendo nudos, bajando barrancos. Creo que al fin había encontrado yo de niña algo para lo que yo realmente era buena. Y después de varias semanas de estar en el grupo de las mangostas, somos rápidas, ágiles, astutas, mangostas como siempre, listas, gritábamos todo el tiempo y yo era muy feliz. Y mis papás decidieron sacarme del grupo de los Scouts. Y mi mamá habló conmigo y me dijo, mira, te voy a ser honesta, no te podemos llevar porque no te podemos comprar el uniforme. No te podemos comprar las camisas, las calcetas, todo lo que conlleva un gasto para que tú puedas asistir ahí. Y entonces esa fue la razón por la que yo perdí la oportunidad de mi vida de ser una gran scout. Y es algo que marcó una frustración en mi vida inmensa. Porque yo decía, porque yo no puedo estar ahí, porque mis papás no me pueden comprar un uniforme. Y entonces eso hace una insatisfacción divina en mi vida.
en generar empleos. Mi papá me decía, un día vas a ser empresaria, un día vas a ser empresaria. Y llevo 20 años haciendo eso. Y no es que sea tan grande, pero he invertido años de mi vida en esto. Y en este camino, tratando de generar ingresos para que las personas puedan comprarle un uniforme descalzo a sus hijos, yo descubro al Señor. Porque en medio de tanta prueba que ha sido un caminar empresarial, conocerlo a Él redefine el sentido de mi vida y me tiene acá sentada. Wow. Y es el amor a Jesús. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. Lo que Jesús está haciendo es hacerle entender a Pedro que solo por amor a Jesús Él va a poder discipular a sus ovejas. No por amor a las ovejas mismas, sino por amor a Cristo. Entonces, cuando descubrimos ese amor, esa pasión y encontramos lo que nos arde por adentro, vamos a poder morir por ello, Toro. Así es, Nicky. Y te va dando ese rumbo entonces, porque ya todo lo vas filtrando alrededor de eso. ¿Será que aporta? ¿Será que esto va a generar más empleo? ¿Será que va a honrar a Dios? No, bueno, lo dejas de hacer, ¿verdad? Y si sí, lo comenzás a hacer, Gonzalo. Pero todo es de encontrar esa filosofía de vida. Hace algún tiempo atrás recibo, pues, leyendo la palabra, Eclesiastés 9:10, todo lo que venga a tu mano haz con todas tus fuerzas, porque al Seol, a donde vamos todos, no hay propósito alguno. Y entiendo, tengo que hacer aquellas cosas que vienen a mis manos, pero ¿para qué? Y esa era mi pregunta, ¿para qué? Y de un momento para otro el Señor nos comienza a aclarar la filosofía cabal de vida, ¿verdad? Esta visión, este llamado que Dios nos ha dado junto con mi esposa es proteger la unidad del pueblo de Dios. Ok, todo lo que hagamos tiene que dar unidad al pueblo de Dios. Todo lo que hagamos tiene que dirigir eso. Pero lo puedo resumir ahorita, después de varios años, y no es que seamos muy grandes. Gracias, Nicky, por esa aclaración, ¿verdad, Gonzalo? No estamos en la crisis de ahí, Gonzalo. Hablen por ustedes. Hablen por ustedes. Solo voy a decir que somos de la misma edad, pero él se mira más joven. Evidentemente, yo lo sé. Pero, ¿verdad? Lo podemos resumir, Gonzalo, sí. Pero es un riesgo. Resumir un proceso para no quererlo vivir. Sí. Todos tenemos que vivir un proceso. Todos tenemos que pasar un proceso, todos tenemos que someternos también al proceso, todos tenemos que trabajar disciplinadamente para conseguir estas metas que Dios va estableciendo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Todos vamos a ser llamados e incomodados muchas veces por el Señor con una meta mayor. El fin es que Él sea glorificado, pero también que tanto ustedes como mi persona podamos encontrar propósito en la vida. Así como Nicky, así como tú y así como mi persona hemos ido encontrando el propósito de nuestra vida, somos personas incansables, nos apasionamos por hacer famoso el nombre de Jesús. Y esto es importante decirlo porque tristemente vivimos en una cultura del ocio, en una cultura donde no nos preguntamos por metas mayores, en una pregunta donde trabajamos por lo inmediato y no por el largo plazo. Una cultura donde tristemente somos felices hoy y mañana estamos completamente deprimidos y tristes. ¿Por qué? Porque no tenemos objetivos, porque no tenemos metas, porque no recibimos el sabio consejo de aprender a andar en el camino de los buenos, aun cuando nos cueste, aun cuando realmente la cosa se vuelva difícil. Sabemos que Dios está con nosotros y por eso le animamos y le desafiamos a que no pierda el rumbo, a que sea perseverante y tenaz para cumplir las metas que Dios tiene para su vida. Definitivamente, así es, Gonzalo. Así es, amigos, hoy le estamos dando una invitación. ¿Qué tal si usted le pregunta a Dios, Señor, ¿a dónde me estás llevando? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde voy de parte tuya? Y respondemos a lo que decía Pablo en Romanos 10 también. ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Hoy queremos enviarle a usted. Usted es esa buena noticia en el lugar de su trabajo, en el lugar de estudios, en el lugar de su habitación, ahí con su familia. Usted es el que está puesto ahí para anunciar a Jesús. Y haciendo eso vamos a encontrar que hemos sido llamados para una meta mucho más grande, que es hacer famoso el nombre de Jesús. Oremos ahí donde estamos. Padre, nos acercamos a ti y te damos gracias. Gracias porque nos encontramos con esta noticia el día de hoy, que hemos sido invitados a algo más grande de lo que nosotros pudimos haber pedido o imaginado. Y hoy te queremos pedir entonces la fuerza, la valentía, la determinación, la constancia para seguir contando acerca de ti. Danos esas capacidades, esos dones,
esos regalos espirituales para anunciar tu nombre. Y danos también esa fe para creer que tú nos invitaste, porque nos amaste tanto que no querías estar sin nosotros. Te damos gracias por ese amor tan grande. Y hoy te pedimos ser esos voceros de este amor para otras personas. Gracias por este día. Estamos dispuestos a vivirlo con todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Qué rico poder anunciar desde temprano que somos muy amados, amigos. Un consejo final para nuestros amigos, Nikki. Creo que el llamado de Jesús es hoy. Así como cuando invitó a esa joven a seguirlo y dijo dejar que los muertos entierren a sus muertos. Así que hoy puedes responder a Jesús. Buenísimo. Salo. En toda filosofía de vida, piensa en esto, como el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipo. En esto pensad, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que des buen nombre, vaya si no, ahí sostenemos las bases de nuestra meta. Y eso produce alabanza y olor grato a nuestro Señor y a nuestro Creador. Busquemos metas que trasciendan al espíritu humano. Y lo único que trasciende al espíritu humano es Él, el Dios de dioses, el Señor de señores. Su nombre es Jesús. Amén. Así es, amigos. Entonces le invitamos a que el día de mañana continuemos con más crecimiento personal. Por hoy le decimos entonces, no vaya solo, no vaya mal acompañado. Vaya con Dios. Nos vemos mañana. Adiós. Yo sí le voy a Con Dios.